Bueno, buenas tardes amigas y amigos de Ancestrina. Les voy a hablar un poquito acerca de la ansiedad y del rapecito cayueiro que tenemos especial para esto. La ansiedad, así como mal explicado, pero para entender, es una proyección a futuro de nuestra mente. Estas proyecciones a futuro no se dan porque se le ocurrió a nuestra mente, hubo algún momento en nuestra vida que sucedió algo que nos movió mucho, tal vez en nuestra infancia, y vimos cómo se desubicó la familia, lo que sea, y esto genera ciertos detonantes que cuando algo parecido sucede en nuestra vida y no nos damos cuenta, se detona esto y nos produce ansiedad. Es como va a pasar lo mismo, ¿sí? Es una proyección a futuro de una fantasía catastrófica. Entonces va a pasar el peor escenario, me voy a quedar sin plata o me voy a morir o cualquier cosa de estas fantasías catastróficas que estamos proyectando como que algo va a pasar, y el no tener las herramientas para decirle a nuestra mente esto no es real, ¿sí? Es una proyección a futuro, es una incapacidad de estar en el presente. Visto desde este lugar, cualquier rapecito que trabajes te va a servir para la ansiedad, porque una cosa generalizada que hace cualquier rape es traernos al momento presente. Ahora el rape cayueiro es un rape que nos ayuda a trabajar con esas fantasías catastróficas, a identificarlas, ¿sí? Como lo que son, a no estarnos identificando con el pensamiento, sino a poderlo ver como lo que es, como un pensamiento. Y lo más importante es que nos lleva a esos lugares donde guardamos esos detonantes, ¿sí? Y una vez identificados en nuestro inconsciente, cuando identificamos el detonante y lo traemos al consciente, deja de tener poder sobre nosotros. Ese es el rapé que hay que hacer, ese es el trabajo que hay que hacer cuando sufrimos de ansiedad, identificar los detonantes. Hay personas que sufren de ansiedad constante, permanente, y es porque estamos viviendo con el detonante permanentemente. Hay personas que la ansiedad va y viene y no sabemos por qué, entonces es porque el detonante va y viene. Cualquier cosa puede ser un detonante, cualquier cosa. Entonces, identificar los detonantes es el trabajo que debemos hacer cuando tenemos temas de ansiedad. Y a eso es a lo que nos lleva el rapé cayueiro en nuestra meditación. Es hacer el rapecito cuando trabajamos con un trastorno ansioso, que es una ansiedad que no se va. El trabajo que se recomienda es diferente al que siempre recomiendo con todo rapé, que es trabajar con nuestra intuición, hacer rapé cada vez que nos llame. Cuando trabajamos con un trastorno como la ansiedad, hay que hacer rapé cada vez que la ansiedad está empezando, no dejar que nos coja ventaja, allá tal vez estar llegando al ataque de pánico para hacer el rapé, sino estarlo trabajando permanentemente. Puede que al principio nos parece que estamos haciendo mucho rapé porque la ansiedad es tal que llegamos a hacer rapé 5, 6, 7 veces en un día, pero esto es algo que se va mermando y lo normal es que se estabilice en una vez al día, pero es un trabajito que tenemos que hacer y no se trata solamente de me está empezando la ansiedad y hago el rapé y se me quita y ya. No, la idea es, lo que siempre se recomienda es entrar en meditación, siempre preparamos nuestro espacio para poder meditar, sea cual sea la forma cómoda que tengamos de meditar, e ir a ese lugar. El rapecito te va a guiar al lugar donde están los detonantes, y más aún si tú se lo pides, es como llévame a lo que me está produciendo ansiedad. Normalmente la mente te hace creer que es otra cosa diferente, te estás poniendo ansioso o ansiosa porque no sé, porque hay escasez de dinero. Y eso puede ser la realidad, pero si identificamos, no, es que cuando yo tenía 4 años, mi papá se quedó sin trabajo y entonces la pasamos re mal y vi muy mal, sufrir mucho a mi mamá. Todo este tipo de cosas es a donde nos lleva el rapé, que eso es lo que se vuelve un detonante, no es el no tener dinero, sino lo que viví. Entonces lo que la mente cree es que voy a vivir lo mismo otra vez, aunque ya no tengamos 4 años, aunque ahora tengamos otras herramientas para afrontar las cosas. La mente no tiene la capacidad de ver eso porque ella se queda con eso grabado. Es traerlo al presente, darnos cuenta de qué es lo que nos produce esa ansiedad
y desde ahí cuando lo tenemos en el consciente van a ver que la ansiedad desaparece.